Esta última conferencia número 3, es acerca de la victoria del cristiano. La victoria del cristiano. Con esta última conferencia me gustaría concluir en un término positivo y triunfante. Es cierto que nosotros peleamos en contra de un enemigo poderoso y peligroso. Sabemos que el diablo desea oprimir, cual significa cargar, poner bajo presión. Él quiere atar, cual significa amarrar, limitar, obstaculizar. El diablo quiere esclavizar, cual significa poner bajo su poder e influencia. Él desea afligir, cual significa herir o dañar. Él quiere maldecir, cual significa hablar mal de o hacer sufrir mal a una persona. Él desea engañar, tentar, matar y destruir nuestras vidas. Pero el enemigo no puede hacer estas cosas sin razón o sin permiso. Él lo sabe muy bien y por lo tanto él trabaja fuertemente para enciegar, desanimar e impedir que el cristiano reconozca su identidad en Cristo y los recursos que están disponibles para cada creyente. No solo para pararnos firmes, sino también para derrotarlo y echarlo fuera. Y por eso es, mis hermanos, déjame poner un paréntesis. Si usted tiene problema y dificultad leyendo la Biblia, escuchando la palabra de Dios, su mente se le va, se le pone nublosa, nublada, gracias. Ese es el enemigo que no quiera que tú sepas lo que dice la palabra de Dios, de quién tú eres y cuál es tu autoridad. Porque cuando tú reconoces eso, el enemigo ya no puede jugar contigo de la misma forma. Si usted desea caminar en libertad y en victoria sobre el enemigo, hay 3 principios claves que debe conocer. ¿Okay? ¿Cuántos quieren caminar en libertad y victoria sobre el enemigo? Principio número 1, clave número 1. Jesús ya venció a Satanás por medio de su muerte y resurrección. Ya él lo venció. Satanás es conocido como el acusador de los hermanos. Debido al pecado, Satanás tenía el derecho legal de acusarnos, condenarnos y ser señor de la tierra. Pero cuando Jesús vino, a través de su ministerio, su vida, su muerte, su resurrección, Él venció y juzgó al diablo. Mira lo que dice en Juan 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Okay? Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hebreos 2, versos 14 al 15. Mira lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y voy a leer un texto más y después yo voy a desglosar esto para que podamos entender cómo Cristo obtuvo victoria sobre el enemigo con su muerte y resurrección. Colosenses capítulo 2, versos 14 al 15. Si pueden memorizárselo, hazlo, créeme. Dice, oh wow, yo lo tengo aquí en español. En inglés. Que alguien lo puede buscar en español para dármelo. Lo tengo en inglés, escrito y no en español. Lo voy a leer en inglés mientras alguien me lo busca en español y me lo da. Colosenses 2, 14 al 15. Having canceled out the certificate of debt consisting of decrees against us, which was hostile to us, and he has, me lo traen con una vez que lo encuentren. He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. When he had disarmed the rulers and authorities, he made a public display of them, having triumphed over them through him. Gracias. Quédese ahí, quédese ahí. No, está bien, siéntese porque yo lo uso. yo le dejo saber cuando lo busque otra vez. All right. Capítulo 2 de Colosenses en español. Anulando el acta
de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, le quiero explicar cómo es que Jesús ha derrotado al enemigo y obtuvo victoria a través de su muerte y resurrección, y cómo eso se relaciona a nosotros. El enemigo, cuando Adán y Eva pecaron, ellos entregaron su autoridad. Satanás se hizo el Dios de este mundo. El mundo en el sentido, en el sentido de que todos que están bajo el pecado y todos los que están bajo maldición están debajo de su dominio. Y algo que él tenía el poder para hacer es que él tenía el poder sobre la muerte con él. No que él podía decidir en cualquier momento quién él quería que muriera o no muriera, sino que a través del pecado del hombre, él podía acusar al hombre delante de Dios y conseguir el derecho de poder matar a la persona. Cuando Cristo vino, recuerda que la ley de Moisés, esos pecados que nosotros cometemos son violaciones de la ley de Dios. Pero cuando Cristo vino, a través de él tomar nuestros pecados, a través de él ser un sacrificio inocente, un sacrificio puro, un sacrificio santo, él tomó sobre él nuestros pecados y pagó el precio y la condenación cuando murió en la cruz. El castigo de nuestra paz estaba sobre él. Por lo tanto, cuando Cristo anuló, y eso es lo que quiere decir, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Cuál era el acta de decretos en contra de nosotros? Todos esos pecados donde violamos la ley de Dios. Esa lista, ese archivo, that record que tú y yo teníamos de todos esos pecados, dice aquí que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En otras palabras, cuando lo clavaron a él, juntamente con él clavaron nuestros pecados sin ellos saberlo. Y ahí es donde dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que quiere decir ese pasaje, ya lo puede buscar, gracias. Lo que quiere decir ese pasaje es, cuando habla de principados y potestades, se está refiriendo al mundo de las tinieblas. Principados, potestades, autoridades y poderes en este mundo espiritual, ellos que tenían poder para hacernos daño porque nosotros habíamos pecado y teníamos la puerta abierta para que Él nos acuse. Cuando Cristo le quitó el acta, cuando Él lo anuló, cuando Él pagó el precio, ya ellos fueron removidos su autoridad para poder atacar y para poder traer la muerte a nosotros. Y así es que él lo despojó de su habilidad, de sus armas, cuál era el acusarnos, y era obtener permiso para hacernos daño. ¿Y cuándo fue que lo hizo? Él exhibió este momento cuando él murió en la cruz. Eso es lo que este pasaje está diciendo. Y cuando uno está en guerra, este es un pasaje bien importante, porque lo primero que el enemigo le gusta hacer es acusarte a ti delante de Dios. Y si tú pecas y yo peco y no nos arrepentimos y le abrimos la puerta al enemigo a través de repetidamente siendo los mismos pecados y no arrepintiéndonos y no apartándonos, el enemigo gana derecho para poder hacernos daño en nuestra vida. Pero aun si tú pecas y si tú sí te arrepientes, el enemigo no puede usar eso en tu contra, porque ya Cristo pagó por esos pecados en la cruz y le removió la autoridad a él de poder hacerte ese daño. Eso no significa obviamente que no hay consecuencias para alguna de las cosas que hacemos, ¿ok? Pero es tener alguna consecuencia diferente que nosotros estemos bajo el poder, la influencia del enemigo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir ese pasaje. La próxima vez que el diablo quiera acusarte, condenarte, lo que usted tiene que recordarle a él y a ti mismo es que ya Jesús lo desarmó de su poder de poder acusarte, porque él murió en la cruz tomando tu lugar y pagando el precio por tus pecados. ¿Ok?
Cuando uno habla de liberación, primero hay que entender que Jesús ya lo venció a él y que él no tiene la autoridad para estar operando en tu casa y en tu familia y en tu vida y en tu hogar. Ya le quitó eso con morir por nosotros en la cruz. Punto número 2. Jesús nos dio autoridad sobre el reino de Satanás. Jesús nos dio autoridad sobre el reino de Satanás. Cuando miramos esta palabra autoridad, autoridad significa tener permiso o el derecho legal de hacer algo. Cuando nosotros miramos la policía, ya yo usé esta ilustración, ellos tienen autoridad. ¿Cómo se llama? The badge. Su placa, ¿ok? Les representa el gobierno y el poder que está detrás de ellos. Para decirte a ti que te pare, que te mueva para allá, de llevarte a la cárcel, todo eso. Aunque tú seas un gigante de 6'9", si el policía te dice párate ahí, no te muevas, tú tienes que obedecerle, ¿verdad? Pero obviamente va a haber personas que no van a respetar esa autoridad y entonces ellos tienen que usar ¿qué? Fuerza. Y por eso Dios nos da a nosotros autoridad y también nos dio poder. ¿Ok? Mira la autoridad. Y es posible que aún con poco poder, con solamente tener tu autoridad es suficiente. Por ejemplo, ¿cuántos aquí han tenido tal vez alguien que trabaja, una trabajadora en la casa, tal vez en República Dominicana o donde quiera de donde usted viene, alguien que opera o trabaja en tu casa? Aun si la niña viene a esa trabajadora y le dice, por favor, no me puede hacer algo de comer, o por favor, arregla eso, limpia eso. La niña, porque es hija del dueño de la casa, le puede decir a esa trabajadora de 30 y pico y 40 y pico de años, que tiene hijas y hijos más grandes que esa, tiene que someterse porque tiene autoridad. Es lo mismo, nosotros no somos nadie aparte de Dios, pero en Cristo tenemos su nombre, tenemos su apellido, tenemos su sangre, somos de su genealogía y por lo tanto nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo. Mira lo que dice Lucas 9, versos 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mateo capítulo 10 y verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora tú puedes decir, sí, yo entiendo, pastor, pero esa autoridad y poder se lo dio a los 12. Ok. Mira lo que dice Lucas 10, versos 18 al 20, cuando Jesús le dio la misma autoridad a otros 70, que nunca se le nombra quiénes son esos 70. Y hay una razón, es para decir que esos 70 representa a nosotros, que sin nadie conocer nuestro nombre también recibimos autoridad. Y dice aquí en el verso 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os los dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese pasaje me fascina. ¿Sabe por qué? Él comienza diciendo, yo vi a Satanás caer del cielo. Cuando uno mira ese verso, usualmente uno piensa, tal vez Cristo se estaba refiriendo a que cuando él vio a Satanás en el principio, cuando se rebeló en contra del Dios en el cielo, que lo vio caer. A eso no es lo que se está refiriendo. El contexto es de los 70 que fueron para las diferentes ciudades y estaban sanando enfermos y echando fuera demonios. Y lo que él está diciendo es, mientras ustedes ministraban liberación, yo veía el poder de Satanás caer. Yo veía a Satanás caer, su imperio, su dominio, su poder. Cuando los hijos de Dios ejercen la autoridad del reino de Dios, el poder del diablo se rompe sobre una ciudad, sobre una iglesia, sobre una comunidad, sobre una familia, sobre una casa. Como rayo tiene que caer.
Como rayo cae. Y he aquí, hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Estas dos palabras, serpientes y escorpiones, son simbolismo del mundo de la tiniebla, de demonios, de espíritus inmundos. Él dice que lo dio potestad sobre todo esto y sobre toda fuerza del enemigo. No importa qué fuerza tú puedes pensar, piensa en el satánico más fuerte, en el brujo más poderoso, y Cristo te ha dado a ti potestad y autoridad para poder hollar serpientes, escorpiones y sobre toda la fuerza que ellos pueden tener. Y nota, esta es importante, la última parte de ese verso dice: y nada os dañará. Muchos cristianos tienen miedo de entrar en la liberación porque dicen: ay, es que si me meto con el diablo se va a meter conmigo. Si tú piensas así, ya él está ahí. Si usted piensa así, ya él está ahí. Ya él te durmió, ya él te tiene calmadita, pero te está dando candela en la casa, te está dando candela con los hijos, en tu finanza, en todas las áreas. Ya él te está atacando hace tiempo. ¿Por qué tú no te paras con la autoridad y comienzas a atacarlo para atrás? Comienza a coger los bienes, saquear los bienes, porque Cristo ató a ese hombre fuerte. Dice: y nada os dañará. En otra palabra, que el diablo no va a poder hacerte un daño eterno a ti, porque obviamente tú sí puedes recibir persecución. Jesús murió, él fue perseguido, los discípulos todos fueron perseguidos, pero lo que esto está diciendo es que nadie te va a sacar de las manos del Señor, y nada te va a poder a ti quitar de esa relación y el amor del Padre. Ok, nada nos hará daño. Que no le tenemos que tener miedo a lo que ellos van a hacer, y entonces esto no. Si usted ve a Satanás, donde quiera que usted lo ve, usted proclama el reino de Dios, usted ministra el reino de Dios, usted invoca el reino de Dios. Pero no te enfoques en tu autoridad, enfócate en que tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Aquí eso, él dice: no te regocijes porque los demonios se sometieron cuando tú mencionaste mi nombre. No te regocijes, regocíjate mejor. Que si tú estás ejerciendo autoridad sobre los demonios, significa que tú eres parte de mi familia. Eres salvo. Marcos 16, verso 17 al 18. Esa cita fue Lucas 10, 18 al 20. Ahora Marcos 16, 17 a 18. Mira lo que dice: y estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nota cuál es la primera señal para aquellos que creen en Jesús, que ellos van a ver. Dice aquí que en mi nombre echarán fuera demonios. Las señales que Cristo le da al que cree en Jesús comienza con liberación y termina con sanidad. Mira, el último señal es que pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. En el medio, ahí hay que estar lenguas, ahí hay que estar protección divina, que si tú comes cosas mortíferas no te va a hacer daño, porque la gente va a tratar de envenenarte. Tal vez físicamente y literalmente, o también espiritualmente, pero te quiero decir que si tú estás caminando bien ante Dios con la puerta cerrada al enemigo, nada de lo que ellos te hagan, nada de la brujería te va a caer. Yo le he compartido a ustedes la historia de los brujos y los santeros que vivían al lado de nosotros cuando nos mudamos donde vivimos ahora. Y ellos nos hicieron brujería y brujería y brujería, hasta nos echaron una gallina muerta con sangre y todo en frente de nuestra puerta, todo. Eso es para muerte, mi gente. Para que nosotros no muriéramos, que no fuéramos la pobreza y nada. Y hermanos, los que terminaron mudándose de ahí fueron ellos. Y no porque nosotros somos buenos, no es, y no porque somos poderosos, es que le servimos al poderoso de Israel, es que le servimos al Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces estas señales nos seguirán a los que creen, no a los que tienen título, no a los pastores, no a los evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, no, a los que creen. Y la pregunta es si tú crees.
Si usted cree en Cristo, usted es cualificado para operar en liberación. Usted es cualificado para sanar enfermos. Usted es cualificado para ver milagros, señales y prodigios. Ok, Efesios 1, 17, capítulo 1, 17 hasta capítulo 2, verso 6. Lo vamos a leer. Este pasaje a mí esto sí me saca el pecho. Yo me siento miren este pasaje. Miren este pasaje. ¿Están listos? Mira, Efesios capítulo 1 verso 17 hasta el capítulo 2 verso 6. Ok. Y para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Me hubiera gustado predicar un sermón entero sobre esa parte ahí. Un día tal vez lo hago. Mira, la cual operó, mira esto, mira lo que, hablando de la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escuchen esto: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él os dio vida, aquí estamos en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también yo ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Y pido, Dios, mente clara ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu ahora mismo de distracción yo te ato y te declaro inoperante. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. La razón que yo dije que me fascina este pasaje no es por lo que dice de nosotros, es por lo que dice de Cristo. Me siento orgulloso porque este pasaje está diciendo que Dios, con la misma fuerza y poder que Él usó para levantar a Jesús de la muerte, con ese poder también lo levantó y lo entronó sobre todo poder, potestad, autoridad, dominio, sobre cualquier nombre que tú puedas nombrar, y lo dio como cabeza para la iglesia. En otra palabra, Jesucristo tiene un nivel de autoridad sobre cualquier demonio, espíritu, principado, demonio territorial, lo que tú quieras decir. Cristo está por encima de eso. El nombre de Cristo está tan alto y tan fuerte que dice que cada lengua va a tener que confesar un día que Él es el Señor, y toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra tendrá que doblarse ante Él. El nombre de Cristo es tan alto que nada lo puede tocar ni se puede comparar con Cristo. Y Él y Dios nos dio a Jesús como cabeza. Él es nuestro líder. El pastor no es líder de la iglesia, es Jesucristo. El ministro no es la cabeza, es Jesucristo. El obispo no es la cabeza de la iglesia, es Jesucristo.
Jesús es la cabeza de su iglesia. Y te voy a decir, si alguien viene mientras yo estoy agarrando a mi hija, yo me pongo fuerte. Porque ellos tal vez van a querer hacerle algo a ella, pero van a tener que ir a través de mí primero. Yo soy bien cariñosa, pero métete con mi hija para que tú veas. Métete. Para que vean otro lado. Imagínate Dios con nosotros. Para Satanás poder llegar, nosotros agarrados de nuestro Padre, tiene que ir a través de Jesús, que Él se levantó de la muerte, venció el sepulcro, salió de la tumba, ascendió al cielo, y su nombre es más alto que cualquier cáncer y diabetes y cualquier cosa que nos puede atacar, migraña, cualquier cosa que nos puede atacar. Él es más alto que todo eso. Y para llegar a nosotros tiene que ir a través de la cabeza. Y después viene la segunda bendición que me hace orgulloso. Y dice que Él nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Wait a minute. Espérate. Jesús tiene autoridad sobre cualquier cosa en todo el universo. Y nos sentó junto con Él. Yo quiero que usted se imagine un rey en su trono y tú sentado en su falda. Tú compartiendo el trono con tu Padre, con tu Dios. Tú compartes la autoridad que Dios le dio al Hijo Jesús. Y por eso es que nosotros podemos ministrar y no tener miedo cuando nos enfrentamos con Satanás. Él no nos puede tocar y hacer daño hasta que Dios diga, ok, está bien, y dé permiso. Si Dios no da el permiso, Satanás puede venir como un río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera. Él puede venir como león rugiente, pero el león del tribu de Judá se levantará en su contra. Él puede venir a tratar de maldecirnos, pero no va a poder maldecir a lo que Dios ha bendecido. Les quiero decir que Cristo Jesús, compartimos el trono y la autoridad con Él. No es de nosotros, todo es de Jesús. Él merece toda la gloria. Él merece toda la gloria. A Él es la gloria, el honor, la exaltación. My God. A ese Cristo es que le servimos. Y es con ese Cristo que estamos sentados. Vemos que Jesús ya venció a Satanás con su muerte y resurrección. Número 2, vemos que Jesús nos dio autoridad sobre el reino de Satanás. Pero la tercera clave que es importante saber mientras nosotros nos movemos en la liberación y en contra del reino de Satanás y en la guerra espiritual, es que Jesús también nos dio protección. Jesús nos dio protección. Mira lo que dice Efesios capítulo 6 acerca de la armadura de Dios. Comenzamos leyendo y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Lo primero que debemos saber de nuestra guerra es que tenemos que estar fuertes, pero en Dios, con el poder de su fuerza. Si tú tratas de pelear a Satanás con tu fuerza, tú vas a ser derrotado. Si tú peleas en tu nombre, vas a ser derrotado. Pero si tú tienes la fuerza de Dios, tú vas a poder pararte firme. Verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nota, dice, no dice vestidos de la armadura de Dios, dice de toda la armadura de Dios. Si nosotros queremos estar firmes en contra de las acechanzas del diablo, ¿ok? Cuando hablamos de acechanzas, estamos hablando de las estrategias del enemigo. El propósito de la armadura de Dios es uno de los propósitos es poder estar firmes en contra de sus estrategias, de sus métodos, de sus maneras de atacarnos. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Si nosotros no tenemos toda la armadura, ¿saben lo que va a pasar? Las estrategias del enemigo no va a poder tener éxito en contra de nosotros. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí algunas personas ven como si hay una jerarquía de poderes en el reino de Satanás. Mi opinión es que esto no está describiendo una jerarquía en el reino de Satanás, sino que son diferentes nombres para describir la totalidad de los espíritus que operan con él. Cuando habla, por ejemplo, comienza hablando de principados, ¿verdad? Está hablando la palabra griega es arche, like a ruler, un gobernador, ¿ok? Potestades tiene que ver con dunamis, con poder. Aquí hay poderes, aquí hay espíritus que gobiernan contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ellos gobiernan, pero en las tinieblas del siglo en cual vivimos. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o en el aire alrededor de nosotros, en la atmósfera en la atmósfera espiritual de todo este pecado, ellos operan. No veo una jerarquía, veo sinónimos para describir estos poderes que gobiernan, que tienen poder, que son malignos, que operan en los aires, ¿ok? Pero nota que él comienza diciendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ahora, eso no significa que la gente no nos están atacando de verdad, ¿no? Hay gente que sí nos están atacando, sí están hablando de nosotros, sí nos hacen daño, sí esa persona sí fue el vehículo que el enemigo usó, pero la lucha principal no es contra ellos, es contra lo que está detrás de ellos, ¿ok? Verso 13. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez, exhortado para tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes en el día malo. El día malo se está refiriendo a esos días o momentos donde Satanás viene para poder atacarte. ¿Okay? Lo que a mí me pasó era un día malo. Pero el Señor tuvo misericordia y no permitió que la arma que Él forjó en contra de mí pudiera prosperar. ¿Ok? Amén. Todo la gloria a Jesús. Entonces, si resumimos lo que acabamos de leer sobre la armadura hasta ahora, en los versículos 11 y 13, excuse me, se nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios si queremos estar firmes contra las estrategias del diablo, si queremos resistir a nuestro enemigo. Luego, en versículos 14 al 17, se nos dice qué es la armadura de Dios. Primero ponte toda la armadura, pero después nos dice cuál es esa armadura. Pero antes de leer y entrar en detalles, quiero explicar lo que significa vestirse de la armadura. Si no entendemos esto, no entenderemos o tendremos un concepto erróneo de lo que significa ponerse o vestirse de la armadura de Dios. Las frases vestíos o despojaos son comunes en el Nuevo Testamento. Romanos 13, versos 12 y 14 dice: la noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Okay. So ustedes también el vestir y el despojar son simbolismos, son un lenguaje figurativo, o figurado. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Colosenses capítulo 3 y verso 10, mira lo que dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. All right. Esta frase se está usando en un sentido figurado o como metáfora en estos ejemplos de una forma de vida, de un estilo de vida. En otras palabras, esta frase nos está diciendo que vivamos o nos comportemos de acuerdo con la cualidad o descripción que se ha mencionado. Entonces, despojarse del viejo hombre y vestirse del hombre nuevo significa dejar de vivir como se hacía en el pasado bajo la influencia de la carne y vivir ahora de acuerdo con nuestra nueva vida en Cristo. De la misma manera, ponerse toda la armadura de Dios significa vivir de acuerdo con las cualidades de esa armadura. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que se mencionan en la armadura? La verdad, justicia, evangelio de paz, salvación, fe, palabra de Dios. Vivir de acuerdo con estas cualidades es una forma de defensa contra el enemigo. Es una de las formas en que mantenemos las puertas cerradas en contra del enemigo en nuestra vida. La armadura nos ayuda a mantenernos firmes frente al enemigo. La única parte de la armadura que es defensiva y ofensiva es la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que Pablo nos está enseñando. Si queremos resistir al enemigo en ese mal día cuando venga a atacarnos, si queremos mantenernos firmes contra sus estrategias, debemos ponernos toda la armadura de Dios. Y ponernos toda la armadura de Dios significa que debemos vivir de acuerdo con sus cualidades. Ahora vamos a ver esto con detalle. Vamos a mirar comenzando al verso 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nota que la primera pieza de armadura que menciona es el cinturón de la verdad, cuando habla de tener nuestros lomos ceñidos, ¿verdad?, con la verdad. En la época de Pablo, el autor de estos versículos, el cinturón o correa de la verdad era una de las primeras cosas que se ponía un soldado romano. Cuando estaban en batalla, metían su túnica o ropa dentro de ese cinturón o correa para poder moverse con mayor eficacia y más libertad. Este cinturón o correa también aguantaba la espada del soldado. Espiritualmente hablando, ponerse el cinturón de la verdad significa que debemos ser personas veraces, debemos ser honestos, debemos ser transparentes, debemos ser limpios, no debemos ser mentirosos, manipuladores o engañadores. La verdad nos hace libre, mientras que la mentira nos mantiene en cautiverio. Pero este verso también menciona la coraza de justicia. Los soldados usaban la coraza para proteger las partes más sensibles y vitales de su cuerpo: el corazón, los pulmones, los órganos. Espiritualmente hablando, ponerse la coraza de justicia significa que debemos ser justos, debemos ser íntegros, debemos ser santos, debemos caminar en obediencia, debemos mantenernos alejados del pecado para que podamos proteger las cosas que son más importantes para nosotros, cuál es nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro corazón, porque sabemos que del corazón mana la vida. Verso 15.
Oh, yo tenía que enseñar eso, disculpa. Ahí está la imagen de las dos cosas. Ok, verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ok, vamos a hablar de lo que habla aquí, de los calzados del evangelio de la paz. Los zapatos de los romanos eran muy importantes porque les ayudaba a tener un mejor agarre en el suelo, lo que luego les ayudaba a tener una ventaja sobre sus enemigos en terrenos que eran difíciles. De hecho, fueron unos de los primeros en inventar poner picos debajo de los zapatos para este mismo propósito, spikes. Ahora, calzarse las sandalias del evangelio de la paz significa que debemos tener la paz que viene a través del evangelio, paz con Dios y paz en nuestro interior. La ansiedad y la preocupación nos convierte en presa fácil para que el enemigo juegue con nuestra mente y nuestras emociones. Pero la Biblia nos dice que no debemos afanarnos a nada, sino que debemos orar, debemos confiar en Dios y Él nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Los romanos usaban escudos en formas de puerta. Cuando el enemigo lanzaba sus flechas, todo su cuerpo estaba protegido por el escudo. También aplicarían ciertos ungüentos a su escudo para ayudar con las flechas de fuego de sus enemigos. Espiritualmente hablando, ponerse el escudo de la fe significa que debemos tener fe, lo cual significa que debemos creer lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha declarado y revelado. La fe nos ayuda a no dejarnos convencer y vencer por la voz o la mentira del enemigo, que son sus flechas de fuego. Verso 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. Si sin un yelmo el soldado estaba expuesto a ser atacado en la cabeza, cualquier golpe de su enemigo podría herirlo gravemente o matarlo. Por lo tanto, espiritualmente hablando, ponerse el casco o el yelmo de la salvación significa que también debemos estar seguros de nuestra salvación. Lo que significa que debemos saber quiénes somos en Cristo. Debemos conocer cuál es nuestra identidad. Si no, el enemigo podrá engañarnos y hacer que vivamos como personas que no lo somos. Pero también ese verso hablaba de la espada del Espíritu. La palabra usada aquí para espada en griego significa dagar, que es una espada corta. El soldado usaría esto cuando el enemigo estuviera cerca para el combate de cuerpo a cuerpo. Tenía que ser preciso con sus ataques. Mientras que el resto de la armadura tiene fines defensivos, la espada sirve tanto para la defensa como para el ataque. Pablo nos dice que esta espada es del Espíritu y que en realidad es la palabra de Dios. La forma en que debemos vencer al enemigo es proclamando la palabra de Dios sobre cualquier situación en lo que nosotros nos encontramos. Puede usarse en tentaciones, como Jesús lo hizo. Se puede usar la palabra en intercesión, como lo hizo Daniel, o en defensa de nuestra propia identidad. En otras palabras, tomar la espada del Espíritu o la palabra de Dios significa que debemos usar la palabra de Dios, debemos leer la palabra de Dios, debemos memorizar la palabra de Dios, debemos citar y declarar la palabra de Dios cada vez que el enemigo intente tentarnos o atacarnos. Si vivimos así, con toda la armadura de Dios, seremos capaces de vencer y mantenernos firmes contra todo esquema
estrategia y ataque del enemigo. Conclusión. Creo que la manera más fácil de resumir el estilo de vida ilustrado aquí en Efesios 6 es hacer lo que dice Santiago capítulo 4 y verso 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Una vida en sumisión a Dios, una vida en santidad, es una de las mayores defensas contra el enemigo. En otras palabras, nuestra mayor arma para mantenernos libres y no abrir las puertas al enemigo es vivir vidas santas y obedientes. Así que ahora mi pregunta es, ¿estás vestido? ¿Tienes puesta la armadura completa de Dios? Si estás revestido, permanecerá firme, libre y victorioso sobre todos los ataques del enemigo. Amén. Vamos a estar de pies. Ya terminamos.